Hay un enemigo silencioso que vive dentro de la mente humana. No grita, no amenaza, no se anuncia. Simplemente aparece como un pensamiento pequeño, casi invisible, y empieza a repetirse lentamente. Nada va a cambiar. No tiene sentido intentarlo. Siempre será igual. Con el tiempo, esas frases se convierten en una voz constante que roba energía, apaga la motivación y oscurece la esperanza. Muchas personas creen que esos pensamientos son la verdad, cuando en realidad son solo patrones que el cerebro ha aprendido a repetir. Pero la mente humana no está condenada a permanecer atrapada en ese ciclo. Existen hábitos simples, capaces de entrenar al cerebro para pensar de forma diferente. El primer hábito que transforma la mente es aprender a observar los pensamientos sin creer automáticamente en ellos. La mayoría de las personas asume que cada pensamiento que aparece en su mente es una verdad absoluta, pero el cerebro produce miles de pensamientos cada día, muchos de ellos automáticos y distorsionados. Cuando una persona comienza a mirar sus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo, algo cambia profundamente. En lugar de identificarse con cada idea negativa, aprende a reconocerla como un simple evento mental. Este pequeño cambio crea una distancia poderosa entre la persona y su pensamiento. Esa distancia reduce la intensidad emocional que antes parecía inevitable. Poco a poco, el cerebro empieza a comprender que no todo lo que piensa es real. Esta práctica de observación consciente es una de las herramientas más importantes para romper el ciclo del pensamiento negativo. Con el tiempo, la mente aprende que puede dejar pasar una idea sin aferrarse a ella. Y cuando los pensamientos dejan de controlar la percepción de la realidad, comienza a abrirse un espacio donde la esperanza puede volver a crecer lentamente. El cerebro humano funciona como una máquina que busca respuestas. Cada pregunta que se formula dentro de la mente dirige la atención hacia una dirección específica. Cuando una persona pregunta constantemente, ¿por qué todo me sale mal?, el cerebro empieza a buscar pruebas que confirmen esa idea. Sin darse cuenta, la mente empieza a recopilar recuerdos negativos y a ignorar cualquier evidencia contraria. Pero existe una forma poderosa de romper ese patrón: cambiar la pregunta. En lugar de preguntarse por qué todo es difícil, una persona puede comenzar a preguntarse qué pequeño paso podría mejorar la situación. Esa nueva pregunta obliga al cerebro a buscar soluciones en lugar de problemas. Este simple cambio altera la forma en que la mente interpreta la realidad. Con el tiempo, las preguntas más constructivas se convierten en un hábito mental que dirige la atención hacia oportunidades, aprendizajes y posibilidades. No se trata de negar las dificultades, sino de entrenar al cerebro para mirar más allá de ellas y descubrir caminos que antes parecían invisibles. La mente humana se parece mucho a un jardín. Si no se cuida, las malas hierbas crecen de forma natural. Los pensamientos negativos funcionan de la misma manera. Aparecen con facilidad porque el cerebro está diseñado para detectar amenazas y problemas. Este mecanismo fue útil para la supervivencia, pero en la vida moderna puede convertirse en una fuente constante de pesimismo. Por eso es necesario cultivar pensamientos deliberados. Esto significa introducir conscientemente ideas que fortalezcan la perspectiva y la resiliencia. Recordar pequeños logros, reconocer esfuerzos personales y valorar avances cotidianos puede parecer insignificante, pero tiene un impacto profundo en el cerebro. Cada vez que una persona practica este hábito, está fortaleciendo nuevas conexiones neuronales. Con el tiempo, el cerebro empieza a buscar automáticamente señales de progreso y posibilidades. El jardín mental comienza a cambiar. Las malas hierbas siguen apareciendo,
pero ya no dominan todo el paisaje. Y entre ellas empiezan a crecer semillas de confianza, motivación y esperanza. La mente no se forma solo a partir de los pensamientos internos. También se moldea por la información que consume cada día. Noticias alarmantes, redes sociales llenas de comparación constante y conversaciones cargadas de negatividad pueden crear un ambiente mental pesado que alimenta el pesimismo. El cerebro absorbe ese contenido incluso cuando la persona no se da cuenta. Reducir ese ruido mental es un hábito esencial para recuperar claridad emocional. Elegir conscientemente lo que se escucha, lo que se lee y lo que se ve tiene un impacto profundo en el estado mental. Cuando una persona limita el contacto con estímulos negativos y comienza a rodearse de mensajes constructivos, su mente empieza a cambiar gradualmente. No se trata de ignorar la realidad, sino de proteger el espacio mental donde se construyen las emociones y las decisiones. El entorno mental actúa como el clima de la mente, y cuando ese clima se vuelve más equilibrado, los pensamientos de esperanza empiezan a encontrar terreno fértil. En algún momento del día ocurre algo que la mayoría de las personas no nota. Es un instante breve entre un pensamiento negativo y la reacción emocional que lo sigue. Ese momento dura apenas unos segundos, pero en realidad es uno de los espacios más poderosos dentro de la mente humana. Allí existe la posibilidad de elegir una respuesta diferente. Muchas personas creen que sus emociones aparecen automáticamente y que no pueden influir en ellas. Sin embargo, cuando alguien aprende a reconocer ese pequeño intervalo, descubre que puede intervenir antes de que el pensamiento se convierta en una creencia. Este es el punto donde la mente comienza a reprogramarse. Cada vez que una persona elige no alimentar una idea negativa, está debilitando el antiguo patrón mental. Al mismo tiempo, está fortaleciendo una nueva forma de pensar. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero cada decisión consciente cambia ligeramente la dirección del cerebro. La gratitud no es simplemente una emoción agradable, es un entrenamiento profundo para el cerebro. Cuando una persona se acostumbra a reconocer aspectos positivos de su vida, incluso los más pequeños, su mente empieza a desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo que funciona bien. Este proceso cambia la forma en que el cerebro filtra la información del entorno. En lugar de enfocarse exclusivamente en problemas, comienza a detectar oportunidades, apoyo y momentos valiosos que antes pasaban desapercibidos. Practicar la gratitud no significa ignorar las dificultades. Significa ampliar la perspectiva para incluir también aquello que aporta estabilidad y significado. Con el tiempo, este hábito fortalece una visión más equilibrada de la realidad. El cerebro aprende que la vida no está compuesta únicamente por desafíos, sino también por experiencias positivas que pueden servir como fuente de energía emocional. Esa nueva perspectiva actúa como un antídoto natural contra el pensamiento sin esperanza. La esperanza no aparece solo a través del pensamiento, también se construye mediante la acción. Cuando una persona permanece inmóvil durante mucho tiempo, su mente comienza a interpretar esa quietud como una señal de incapacidad o fracaso. Sin embargo, incluso la acción más pequeña puede cambiar ese mensaje interno. Dar un paso sencillo hacia una meta crea una evidencia concreta de progreso. Esa evidencia tiene un impacto profundo en el cerebro porque demuestra que el cambio es posible. No es necesario realizar transformaciones enormes de inmediato. A veces, el simple hecho de completar una tarea pequeña ya es suficiente para alterar la narrativa interna. Cada acción se convierte en una prueba silenciosa de que la persona tiene más capacidad de la que pensaba. Con el tiempo, estas pequeñas evidencias se acumulan y construyen una base sólida de confianza. Y cuando la mente ve pruebas repetidas de progreso,
la esperanza deja de ser una idea abstracta. Uno de los descubrimientos más importantes de la psicología moderna es que el cerebro humano es plástico. Esto significa que puede cambiar, adaptarse y aprender nuevas formas de pensar durante toda la vida. El pensamiento negativo no es una condena permanente, es simplemente un patrón que se ha repetido muchas veces. Cuando una persona practica hábitos mentales diferentes, el cerebro empieza a construir nuevas conexiones neuronales que apoyan perspectivas más equilibradas. Este proceso requiere paciencia, pero cada práctica diaria fortalece la nueva dirección mental. Poco a poco, la esperanza deja de sentirse como algo lejano y comienza a convertirse en una forma natural de interpretar la vida. El cambio no ocurre de forma instantánea, pero ocurre de manera real. Cada hábito es un pequeño entrenamiento para la mente. Y si estás beneficiándote de nuestros temas, por favor suscríbete, dale like y activa la campana para ver nuestros nuevos videos antes.